Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la última clase introductoria de lo que va a ser el grupo permanente de Astrología Oscura. He estado viendo algunos comentarios, sobre todo en mi canal de YouTube. Si tú no estás en uno de los chats que estoy habilitando, tanto en la plataforma de WhatsApp como en la plataforma de Telegram, puedes escribirme al YouTube o directamente incluirte, porque hoy voy a poner la dirección de ambos chats. Pero si no pudieras entrar o tuvieras algún problema, me escribes a YouTube, igual te voy a leer y te voy a incluir a ese grupo en el que me han hecho una pregunta: ¿qué es en realidad astrología oscura? Es un concepto un poco difícil de concebir, porque en realidad astrología oscura es una escuela iniciática que yo estoy inaugurando. Como tal, no está contemplada todavía. En los ejercicios que ustedes puedan encontrar en las redes van a ver como astrología oscura una especie de burla de la sombra de cada signo, y hasta ahí llegamos. En astrología oscura va a ocupar la parte mágica. Todo lo que es iniciación, por eso es que la primera clase está muy dedicada al concepto de cómo los primeros sofistas veían a la astrología como un arte de iniciados. Todo lo que se considera de iniciados y todavía bajo el escrutinio y mal ojo que muchas veces se le da a lo mágico, se considera todavía oscuro. En ese sentido, la astrología que vamos a ver es enteramente mágica, rescatando y uniendo los conocimientos mágicos, básicamente herméticos, con todo lo que es la psicología hoy en la astrología, con su padre, que es básicamente Carl Gustav Jung. Eso nos va a permitir, ¿cuál es mi afán? Es permitir que las personas que realmente quieren hacer magia puedan ir desarrollando sus poderes a partir del entendimiento de quiénes somos. Probablemente a ti no te resultan bien los amarres. Los amarres, por ejemplo, yo los hago en ocasiones muy particulares y no acepto todos los amarres que se me piden. De hecho, la mayoría los rechazo. Son muy pocos los que llego a aceptar, porque yo tengo que estar convencida de que esto va a funcionar. Hay otros magos, hay otros brujas, brujos que trabajan según lo que se te ordena. No es una característica mía, porque es propio de mi carácter, eh, contemplado también en mi carta astral. No soy una persona que se vaya a escribir a una orden o a una idea si no estoy completamente convencida de ello. Pero si tú me hablas de trabajar con espíritus o de trabajar con enfermedades, que es mi fuerte, mi cabeza se abre completamente y empiezo a encontrar un montón de posibilidades para trabajar en ello. ¿Qué dice mi carta astral? Que yo debo trabajar con la oscuridad, con la muerte, en lo que es sanación. Eso yo les voy a explicar más adelante cómo es que eso se llega a determinar. Entonces, el entendimiento de la astrología oscura, desde lo mágico y desde lo psicológico, te va a permitir conocerte en profundidad y de ahí encontrar tus verdaderas fuentes y vocaciones, por decirlo, mágico. Pero también está el aspecto de que en esta escuela, repito, de creación propia, estoy mezclando los conceptos del trabajo de las sombras. El trabajo de las sombras lo voy a trabajar en un sentido mucho más oscuro, en razón de que no voy a considerar la sombra algo que se tiene que iluminar para poder ser eliminado de tu vida o integrada. Voy a trabajar las sombras en sentido de reconocer en ti que también esa sombra es parte tuya, y esa sombra no solamente es un maestro, esa sombra en mucho es la forma en la que se determina tu vida, es la forma en la que se determinan tus decisiones, es la forma en la que determinamos el destino que vamos a elegir en base a esta discusión tan amplia que es el libre albedrío. Es la sombra la que nos mueve. La luz es una especie de sosiego, pero la sombra te obliga a movilizarte, o caso contrario te va a hundir. La parte más lumínica que vamos a ver en astrología oscura es el que no llegues a hundirte en la sombra, porque es fácil. Así como la luz puede enamorarte, que yo comentaba en alguna clase por ahí, yo no siento este llamado, este amor por la luz, todavía no, tal vez no lo entiendo, es muy poco lo que trabajo con ello. Sé perfectamente cómo es que la oscuridad te va absorbiendo y sin duda tiene sus aspectos, inclusive adictivos. No olvidemos que la oscuridad en general es
es una de las fuentes primordiales de lo que es el arte. El arte está muy ligado al mundo mágico, el arte está ligado al inconsciente y es una forma también de establecer una individualidad en el inconsciente colectivo. Entonces la sombra te absorbe. Lo que yo voy a tocar en la parte lumínica es que no te termines de hundir en la sombra porque al final llegar a los puntos más bajos de la oscuridad te va a llevar necesariamente a buscar la muerte. Los puntos más elevados de luz también te van a llevar a algo similar, porque quieres desprenderte de esta realidad. En la oscuridad parece que te vas hundiendo tanto que de igual forma te vas desprendiendo de esta realidad, pero es más fácil que te arrastre la oscuridad a que la luz te eleve. Es por eso que he denominado a esto astrología oscura. Vamos a tener, les mencionaba y lo vuelvo a repetir, alrededor de 2 años, probablemente 3 años que va a durar este grupo permanente, porque vamos a aprender astrología desde los orígenes mágicos de las concepciones de cada signo, de cada planeta, de cada dios que representa. Porque vienen a la astrología moderna los puntos gravitacionales que determinan el cómo tú vas llevando tu vida como una fortuna, por ejemplo, y los diferentes asteroides que hoy están ya en las redes, en las plataformas de astrología disponibles para que podamos hacer su análisis. Esto es muy reciente, hasta hace 2 años atrás no existían muchos de estos hijos menores de los dioses, de los asteroides, y son muchos. Y en su mayoría son energías femeninas. Trabajamos con las diosas. Trabajar con una Hécate, por ejemplo, en astrología, es un punto absolutamente transformador. Y antes tú tenías que realmente conocer, hasta hace 2 años atrás tenías que realmente conocer cómo calcular estos puntos y estaba pues restringido solamente a quienes manejan la astrología matemática. Ahora ya tenemos estos puntos de cálculo en los softwares disponibles y abiertos para calcularlos. Entonces, todo esto nos va a llevar alrededor de 2 o 3 años, a los cuales yo te invito, si realmente te gusta la astrología, a unirte al grupo, ir siguiendo, viendo cómo vamos avanzando y, por supuesto, ir comentándome tus apreciaciones y tus recomendaciones, porque algo naciente se va a ir nutriendo de lo que ustedes puedan ir retroalimentándome. A mí me gusta que me digan, yo no estoy de acuerdo con esto, porque me obligas a plantearlo de mejor manera, a defenderlo, a alimentarlo, o en todo caso, a desecharlo, porque realmente estoy en error y poner algo nuevo. Eso me amplía en mis conocimientos. Es un viaje que en mucho vamos a hacer juntos, porque yo voy a poner ahí todo mi conocimiento hasta ahora adquirido y voy a ir poniendo otros conocimientos nuevos y podemos sacar una nueva forma de ver la astrología muy bonita y tal vez más apegada a sus orígenes. También debo recordarte que esto va a funcionar en los chats de WhatsApp y de Telegram, pero va a tener sus fuentes de alimentación mediante Instagram, que lo voy a dedicar exclusivamente a astrología. Y siempre va a haber este tipo de clases en las cuales yo voy a dar la parte teórica y después voy a complementar los chats con diferentes videos, imágenes y explicaciones para que llegues a entender de una manera un poco más profunda lo que deseo expresarte. Para que yo pueda continuar con este trabajo, lo importante es sentir que hay una decepción, porque si bien yo puedo trabajar esto con 5 o 6 personas que tal vez decidan seguir este ámbito e iniciarse en el arte mágico de la astrología, la idea de nuestra comunidad en general es, digamos, democratizar, hacer amplia la base de personas que puedan tener acceso libre y confiable a un conocimiento que siempre ha sido propio de nosotros y que con el tiempo, por varios factores que hemos estado viendo, se han ido perdiendo. En ese sentido, mientras más personas puedan conocer de esto, más personas pueden elegir si siguen o no siguen el sendero. Si de cada 100 personas que vean estos videos, una continúa el camino, ya se ha logrado mucho. Pero la realidad es que, según lo que se ve en las tendencias, a la gente realmente le interesa esto. Entonces, yo te voy a invitar a que, por favor, te suscribas a mi canal de YouTube
de que me, me compartas el link de mis grupos, compartas la dirección de mi canal, de manera que más personas se vayan enterando de esto y así nos vamos a enriquecer todos. Y también, por supuesto, es un aliciente que a mí me permite continuar con este trabajo que necesita bastante dedicación porque requiere de mucha investigación, con la esperanza de que esto con el tiempo también pueda ir creciendo de diferentes maneras, inclusive, ¿por qué no? También de una manera económica, ¿no? Entonces, te repito, hoy voy a dejarte el material que has visto en exposición, porque te invito a que hagas un grimorio, lo vas a necesitar. Un grimorio es un documento en el que vamos guardando todo lo que aprendemos y nuestras experiencias respecto a un arte mágico. Aquí te voy a dar el inicio de un posible grimorio y te voy a dejar las direcciones de los chats. Puedes comunicarte conmigo con total tranquilidad, sea cual sea tu requerimiento, y te voy a agradecer infinitamente que compartas mis links de los grupos, los links de mi canal, Instagram, Facebook y otras cosas que voy a ir poniendo ahí, en donde vas a encontrar esta escuela y otros aportes que de mi parte realizo al mundo mágico y toda la oferta que también como comunidad Hijas de la Diosa podemos ofrecerte. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con lo que habíamos iniciado ya en la última clase. La primera habíamos visto que la astrología en realidad es una forma de entendernos. ¿Qué es la astrología oscura? Te lo he explicado de otra forma y ahora lo vuelvo a explicar tal vez de una manera más precisa. La segunda clase habíamos visto cómo es que esta concepción, esta idea, que es muy antigua, que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado presente en la vida de nuestros gobernantes y en la vida cotidiana, termina llevándose a un pensamiento del tipo científico en el que se le da cierta rigurosidad y se separa lo que es la astronomía de la astrología. Y de ahí nacen dos ramas hasta ahora que de alguna manera siguen siendo conocidas por pocos, tanto la parte científica como la parte que incluye las matemáticas científicas con con la fe en los dioses, que es la astrología. La tercera clase hemos visto cómo es que todas estas concepciones que se han ido dando a partir de las diferentes sofías y los diferentes desarrollos en diferentes momentos de la historia descienden a la realidad. Por un lado, tenemos a los gobernantes y a los nobles que pueden pagar y acceder a los servicios de un astrólogo y van determinando su vida, sus reinados o sus gobiernos mediante el entendimiento o la lectura del flujo de los astros. Y por otro lado, tenemos al común de la sociedad que no puede acceder fácilmente a los servicios de un astrólogo, pero hace que la astrología funcione en su vida diaria, en su vida de producción y relación con la Tierra, que es de donde venimos todos en general. Eh, Originalmente teníamos que comer de la Tierra, y también en lo que implican sus actividades de tipo social y de tipo comercial, con lo que se termina generando diferentes calendarios del tipo lunar, que es lo que gobierna nuestra vida, por eso es que esto conocemos como el mundo sublunar, y de tipo agrícola, que es la forma en la que subsistimos en esta existencia. La cuarta clase, habíamos entrado ya un poco más en materia, viendo lo que es el cosmos, desde la idea de un firmamento, como se lo concebía antiguamente, que ha terminado en lo que hoy conocemos como la bóveda celeste, que se analiza en astrología, gracias a los aportes y la concepción eh, del pensador Aristóteles, ya en una etapa en la cual ya estamos hablando de la nueva antigua Grecia, cuando los nuevos dioses entran en vigencia y empieza también una situación conflictiva con la nueva religión surgiente, que es el cristianismo, el cual todavía va a tardar por lo menos unos 500 a 600 años en llegar a establecerse. Hoy vamos a ver cómo es que nosotros finalmente terminamos confiando en la lectura de las luminarias que vemos en este cosmos, en esta franja de cielo, en esta bóveda celeste, y en base a ello
buscamos predicciones, buscamos saber qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Yo siempre les voy a repetir que lo más interesante de la astrología no es en sí la predicción, sino el conocernos a nosotros mismos, que es también la base de astrología oscura. Sin embargo, siempre vamos a buscar una guía, siempre vamos a buscar algo que nos permita de alguna manera no equivocarnos tanto en el camino que estamos siguiendo adelante, porque no podemos ver el camino que estamos siguiendo. Sí podemos ver lo que hemos dejado atrás, pero no hacia dónde caminamos. Por ello es que la astrología no se va a llegar a separar de las predicciones, pero el hecho de que entiendas de que las cosas son cíclicas te permite ver de otra forma el futuro. Si tú has tenido constantemente un historial de una mala relación con la abundancia, vas a identificar viendo al pasado los momentos en los que esta mala relación se detona con más fuerza. Y vas a poder entender cómo es que tú estás creando esta mala relación con la abundancia. Vas a poder establecer parámetros, vas a poder establecer fechas, vas a poder establecer emociones y momentos en los cuales tú terminas dejando que el infortunio en la abundancia tenga mayor peso en tu vida. Entonces puedes, lógicamente, predecir lo que va a suceder. Así sepas o no sepas en detalle lo que es la astrología. Pero lo que hacemos es eso. Solo que cuando ya conoces bien la astrología, tienes capacidad de entender que un infortunio en la casa 2 determina que tienes que tienes muchas trabas, que tienes muchos problemas al momento de concebir lo que es tuyo. No puedes reclamar lo que es tuyo. Pero también podemos entender los otros factores que juegan con el infortunio y con la casa 2 para entender por qué no puedes tener una buena relación, por qué llamas el infortunio al yo tengo. Cuando entiendes eso es cuando te podemos decir, en base ya a algunos cálculos simples, mira, más o menos a esta edad tú tienes un momento decisivo en tu vida en que tienes que tomar una decisión y esta decisión la debes tomar en sentido de olvidarte de las pertenencias y entender que las pertenencias son para tus hijos o para las personas que amas. Hay cartas que muestran eso. En realidad no te estoy leyendo el futuro. No se ha abierto algo que a mí me permita ver qué es lo que te va a pasar. Simplemente sé que esa casa determina un periodo de tu vida y ese astro que está en esa casa determina que tú vas a pasar por un mal momento ligado al infortunio de tu casa vos. Y las respuestas de estos diálogos me dicen que tú en esta vida no vas a tener abundancia si solamente la piensas tener tú como ir guardando, digamos, dinero. No te va a funcionar. Tu destino, tu halo no está previsto de esa manera, pero la abundancia a tu vida te va a llegar mientras vos vayas dejando todo lo que tienes que dejar a los seres que amas. Vives con los seres que amas están bien y vas gozando de la abundancia, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva que la misma carta te dice que es la sanación a tu infortunio, que por si acaso no es el punto de la fortuna. El punto de la fortuna y el infortunio no son contrarios, son puntos diferentes de cálculo. Y tanto la fortuna, que se va a mover con factores decisivos para tu vida, como el infortunio, que se mueve con factores que te atacan, son puntos del destino, no son puntos espejo. Es por eso que el horóscopo en sí se tiene que entender como la lectura correcta del pasado y simplemente algunas herramientas que te permiten predecir lo que va a pasar. Porque si bien los astros nos dicen qué tendencia tenemos, cómo podemos tomar una decisión o qué decisión vamos a terminar tomando, la forma en la que tú tomas tu decisión es lo que de alguna manera se está entendiendo bajo diferentes discusiones de tipo existencial, que es el libre albedrío. Yo comentaba en la clase 2 si no me equivoco, un ejercicio que tuve con mi hijo. Me gusta hablar con ellos porque ellos han tenido una educación privilegiada, una educación que gracias a todo, pocas personas pueden recibir en Latinoamérica. Me gusta mucho hablar con ellos porque yo vengo de una educación bastante restringida. Yo me he educado en un colegio internado de monjas, yo no era interna, pero el modelo era ese, en el que me enseñaron a ser buena esposa y me enseñaron a cocinar y me enseñaron economía doméstica. Entenderán que nunca he sido buena alumna en mi colegio,
porque yo me escapaba para estudiar matemáticas, física, química, que eran cosas que no se daban en mi colegio. Yo era el bicho raro en ese sentido. Entonces, hablar con personas que tienen el tipo de educación que ellos tienen, para mí es enriquecedor. Y como ellos me prestan atención debido a las charlas que voy dando, me decía, yo no entiendo por qué las personas piensan que el que haya destino significa que no tienes libre albedrío, ¿no? Y él se ríe inclusive. Y yo le digo, pero no te incomoda esto de pensar que todo ya está decidido. Y me dice, lo que sucede, y te lo puedo explicar en una ley física, me dice, no es un destino en sí, es que hagas lo que tú hagas, igual vas a tomar la decisión que de alguna manera ya está prevista a que tomes. Analícenlo desde el punto de vista astrológico. Un Marte, una Venus, un Plutón, un Saturno en determinadas posiciones van a determinar exactamente eso, que tus decisiones ya están predichas, no por arte de magia, sino por la conformación de lo que tú eres. Él me decía, imagínate una esfera, la esfera es un concepto de infinidad, ¿ya? Puedes tú lanzar desde el centro hacia la esfera diferentes puntos, casi en orden infinito. Imagínate que en esta esfera hay un número limitado de posibilidades de que se armen las moléculas de esta esfera. Siempre vas a tomar la misma decisión y es más, no importa cuántas veces repitas el ejercicio, vas a volver a tomar la misma decisión. ¿Y eso no te molesta? Le pregunto, ¿no te parece que realmente no hay libre albedrío? Y me dice, no, porque el hecho de que las decisiones que voy a tomar ya se puedan prever no implica que yo no esté ejerciendo mi libre albedrío. Estoy decidiendo, por un lado, por otro lado, o como sea, tomar esa decisión que voy a tomar. Estamos codificados. Toda, toda, todo nuestro linaje, nuestra sangre, nuestra configuración estelar, nuestra forma de pensar está codificada para que nosotros hagamos algo. Y eso no está mal. Y me dice, si te das cuenta, esto es liberador. Y es liberador en el sentido de que tal vez entendiendo esto, podamos darnos cuenta de que tenemos un lugar, una misión y algo que hacer, que lo tienen todos los seres en la existencia. Pero el ser humano se pierde. El ser humano entra en estos conflictos existenciales de los cuales no estamos libre nadie, porque es parte de nuestra naturaleza, en los cuales a veces no sabemos por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer, porque el camino del futuro es oscuro. Pero puedes simplemente seguir caminando sabiendo que vas a hacer lo que tienes que hacer. Y el camino disfrutarlo, el camino vivirlo, el camino decidirlo, el camino lucharlo, eso ya dependerá de tu carácter, de tu forma de ser. Vivirlo es la decisión y lo que es tu libre albedrío. Estos conceptos, por supuesto, están basados en teorías que tal vez mañana se refuten. De hecho, no son teorías únicas hoy en día. Siguen existiendo muchas teorías en base a lo que es el libre albedrío, porque la libertad que tienen hoy las personas gracias a las redes sociales nos permite comunicarnos con seres que siguen pensando como se pensaba todavía en la antigua Grecia, en el cual todo lo que le suceda a mi cuerpo y todo lo que le suceda a mi entorno se debe a los influjos probablemente negativos y nefastos de la oscuridad, de la luna, de un Saturno que puedo considerar el diablo o de una Lilith que puedo considerar maléfica, uh, junto con otras personas que consideran que efectivamente el tiempo es lineal y de que deben pensar en criar a su familia bajo las leyes de Dios para poder acceder en el momento del juicio final al paraíso. Como también ves a personas que consideran que en realidad nos vamos a subir todos a un platillo volador y nos vamos a ir, no sé, a un planeta de los tantos que mencionan en estos pensamientos y que ahí se va a desarrollar la verdadera humanidad, con otras personas que tienen conocimientos muy sólidos en lo que es física cuántica, física teórica, eh, junto también con los que estamos ligados al mundo espiritual. Todo esto te permite entender diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de reaccionar. Y esto te va a permitir también, más allá del aspecto empático, tomar tus decisiones de una manera más informada, alejarnos del dogma. Así tú decidas incluirte dentro de un dogma, que eso sea tu decisión y que no sea un dogma impuesto a ti. Esa es la ventaja que tenemos las generaciones de hoy.
Y es por ello también que la crianza de los niños es tan distinta, porque ellos ya nacen con esto muy claro y ellos entienden que no tienen por qué parecerse a ti, ni tienen por qué parecerse a la sociedad a la que pertenecen. Y bueno, los que estamos conflictuados somos los que todavía estamos viniendo de una forma establecida en la que nos han enseñado que hay que existir. Pero las nuevas generaciones, desde los millennials, ya no lo consideran así. Y es parte de la evolución. Somos nosotros los que tenemos que entender ello. Entonces, vamos a entender ahora cómo es que todas estas filosofías, estas formas de vida, sobre todo agrícolas, y esta concepción del cosmos, se vuelve ahora en algo que confiamos como el zodiaco y la predicción, entendiendo ya más un poco el por qué. Hasta el día de ayer habíamos visto cómo es que el microcosmos, la concepción de la unión del macrocosmos con el microcosmos, puede dar lugar a la interpretación del hombre como universo, en el cual los signos zodiacales empiezan a tomar nuestro tronco y empiezan en ese sentido a regir ciertas partes de nuestro cuerpo. Aries, que está acá, rige la cabeza, mientras que Piscis rige los pies. Están en un orden específico. Estas artes tienen también otros conocimientos del tipo hermético, que es parte de lo que vamos a ir viendo. Son códigos que están ahí encesados. Aquí hay otro gráfico que es un poco más antiguo. Aquí podemos ver los, las figuras del zodiaco en su concepción más original. Por ejemplo, tenemos ahí un Capricornio que no es una cabra, ¿no? Bueno, Aries es un macho cabrío, pero Capricornio no es una cabra. Capricornio es un ser mítico que en realidad es mitad cabra, con un solo cuerno y tiene cola de pez y aquí tiene una cola de caracol. Esto, si tú logras entender las figuras de cómo fueron concebidos los planetas y estos dioses y estas energías en origen, también vas a poder entender cómo es la personalidad de un sagitariano salvaje ahí corriendo con su flecha, un Capricornio que no pertenece ni a un mundo ni al otro en casi ningún sentido, un Acuador que es muy reciente y que inclusive en otras formas de astrología que se han perdido en la astrología occidental, está más relacionado con el 13º signo más que con un signo de aire. El mapa, el zodiaco occidental está basado en 12 meses, en 12 signos. Ciertamente el zodiaco verdadero, el año verdadero tiene 13 lunas, por tanto tiene 13 energías, 13 momentos, y esta figura del Ecuador puede parecerse más a este 13º signo. Pero el calendario occidental no se ha determinado así. Tiene una base aristotélica, estamos hablando de 2000 años atrás, que no se va a mover ahora porque aún esto que está aquí establecido mm, se sigue empleando. Y mucho más con las energías de los hijos de los planetas, esto se va enriqueciendo, se va ampliando, y introducir a esto un 13º signo mueve todo y perderías ahí el trabajo que se ha realizado en un lapso de más o menos 4000 a 5000 años. No tiene sentido, porque los calendarios de 13 lunas sí se ven en otro tipo de zodiacos a los cuales podemos acceder y no sé si les he mencionado en este grupo o no, eh, yo voy a dar un curso privado de astrología védica, de astrología hinduista, en la cual sí tenemos este 13º signo y es otra concepción completamente distinta. Pero eso es por pedido. Esta concepción de los signos en nuestro cuerpo da lugar a entender que el destino nos va a determinar también enfermedad, nos va a determinar catástrofes. ¿Por qué vemos el futuro? No porque tengamos confianza en el futuro. Le tememos al futuro oscuro. Entonces, en ese sentido, buscamos que nos digan cómo evitar una desgracia. ¿Qué es el zodiaco? El zodiaco, su nombre viene de zodiacos, que significa rueda de animales, zoom, animal, diacos, rueda o círculo. Significa signo zodiacal, símbolo, arquetipo. Es la señal de una lectura figurada o metafórica de la bóveda celeste. ¿Qué es zodiaco? Es la interpretación
de lo que vemos en la bóveda celeste. ¿Qué vemos? Evidentemente vemos luminarias, pero esas luminarias las hemos traducido en símbolos y en arquetipos. Zodíaco es la interpretación de la bóveda celeste mediante la interpretación de estos símbolos. Se origina en Mesopotamia, entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo, y es precedido, inclusive anterior a lo que se considera zodíaco, lo presiden otra concepción, tal vez más de tipo filosófico, en el cual se veían 36 estrellas que estaban ligadas a 12 meses. Y esto estuvo vigente desde el segundo milenio antes de Cristo. Entonces, inclusive antes de que el zodíaco sea entendido como zodíaco, como interpretación de las luminarias del cielo, ya teníamos la concepción de 36 estrellas que gobernaban el año solar. Algo que es interesante mencionar acá como entre paréntesis es que en mucho del conocimiento, digamos, restringido, se va a entender que lo que viene en par se refiere a este mundo, a esta realidad. Y lo que está en impar se refiere al mundo que no podemos ver, al mundo que no podemos entender. Entonces, muchas de estas concepciones antiguas están en par, inclusive el mismo zodiaco son 12 signos, no 13, porque estamos hablando de esta realidad. En el chamanismo de mi país, todo se hace en par para que no causes desequilibrio y las cosas se den como se tienen que dar, porque si lo haces en impar, estás beneficiando solamente a un tipo de energía que necesariamente causa desequilibrio. Y eso es magia también entender, por si acaso. ¿Qué significa estos orígenes? Que ha habido un proto-zodiaco, una idea inicial de zodiaco que en origen inclusive tenía 18 constelaciones lunares, ni siquiera las 13 que hoy podemos entender porque son 13 lunas en el año. Eran 18 lunas en esta concepción. Y esto existen documentos de ello, y el documento más antiguo que se ha podido encontrar, aunque evidentemente viene de mucho más atrás, corresponde al año 687 antes de Cristo. Entonces son diferentes formas de analizar lo que el hombre ve al mirar el cielo, que finalmente se han terminado uniendo en los conocimientos que vienen de Mesopotamia, que vienen del sector iraní, que vienen del sector de Babilonia y que vienen del sector de Egipto. Y posteriormente esto lo asumen los hebreos. ¿Qué características tiene el zodiaco? Indica 12 etapas del Sol durante su trayecto anual por la eclíptica, según la concepción de estos pueblos. Vale decir, porque en la concepción de los pueblos de este lado, de América, desde, bueno, no conozco mucho del chamanismo del norte, sino desde México para abajo, se llegan a concebir hasta 20 momentos del Sol. Pero en este otro lado del mundo tenemos 12 momentos, 12 aspectos del Sol, que se han derivado posteriormente en los 12 meses. Para entender, en cuanto a mitos y otras asociaciones, podemos ver que estos 12 momentos del Sol se han ligado a los 12 trabajos de Hércules, a las 12 misiones que Hércules tenía que sobrepasar para para volver a merecer su divinidad completa. También con el pensamiento hebreo naciente posterior, estos 12 meses se han relacionado a las 12 tribus de Israel y mucho posterior a los 12 apóstoles. Y ahora inclusive a distintos santos, ¿no? En representación, ¿cómo se representa el zodiaco? Se representa en una rueda, ya lo hemos visto, y esta rueda tiene 12 símbolos, 12 asterismos, 12 arquetipos. Asterismo se refiere al símbolo. Estos símbolos están caracterizados por animales, por humanos o por una concepción parecida entre animal y humano, como es el caso del centauro. Aunque, por supuesto, tenemos la excepción de Libra. ¿Por qué Libra es una excepción? Porque originalmente no se consideraba a Libra un signo separado, porque pareciera en las estrellas que Libra está siendo sostenida por las tenazas de Escorpión, y se ha tardado muchos siglos en separar a Libra de Escorpión. Entonces, el único símbolo que tenemos hoy que no corresponde a un humano o a un animal es Libra, ¿no? Que es la balanza. A estos símbolos conocemos como los signos zodiacales, que es los que vamos a terminar finalmente de forma ideal memorizándonos. Si te memorizas
los signos y sus energías, no puedes llegar a entender astrología. El zodiaco, entonces, es solamente esa franja que habíamos visto del cosmos, esa franja celeste, esa franja de cielo que está determinada o atravesada por el caminar del sol que se llama eclíptica. Ese caminar del sol, ese camino es lo que denominamos el ecuador celeste. Eso que nos permite ver como si fuera un círculo, ¿no? un carrusel que va dando vueltas, que van pasando ahí las diferentes luminarias con sus estrellitas moviéndose hasta que llegan a alineaciones que no son importantes. Estos 12 signos están formados por muchas estrellas en general, que como les mencionaba no están juntas, solamente visualmente están ocupando un espacio que en influencia directa y vertical ejerce su influencia sobre nosotros. Pero las estrellas están en diferentes puntos de distancia, pero se mantienen alineadas. Estas son las llamadas constelaciones, son muy grandes. Por eso es que se pueden ver tanto en el norte como en el sur de nuestro planeta. Esto lo tienes que saber de memoria. Empezamos en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y terminamos en Piscis. Esto te lo tienes que saber así, porque la energía se mueve así. La energía de Aries es una energía iniciática, es la energía del nacimiento, es la energía de la autodefinición. Mientras que la última energía, que es la de Piscis, es la energía que hace que tu individualidad se destruya y te hagas parte de un todo, pero sin perderte tú. Ese es un concepto tal vez de los menos comprendidos y de los más difíciles de explicar. Destruir tu individualidad para hacerte parte del todo, si quieres, con la divinidad, de la energía, del universo, maneja el lenguaje que tú desees, siguiendo, permaneciendo tú. No es fácil de concebir. Por eso también podemos entender por qué Piscis tiene estos temas tan complejos psicológicamente, por qué Piscis puede alcanzar los niveles de locura, las dependencias y otros problemas que normalmente tratamos mediante psicología o psiquiatría. Porque no es fácil tu autodestrucción para unirte con todo, que es un llamado, no es simple porque te pierdes en el camino. Y si te pierdes en el camino, pierdes sentido absolutamente todo. Entonces, en este unirte, te tienes que mantener, pero te transformas. Es el proceso de la muerte en sí. La muerte es una completa transformación y es un misterio. Desde el siglo VII a.C. se atribuyó a esas estrellas su influencia. Tienen virtudes como tienen partes oscuras, que es en lo que nos vamos a enfocar en estos grupos. Tienen diferentes elementos que los gobiernan. O sea, les gobierna el agua, les gobierna el fuego, la tierra, el aire. Tienen estaciones. Es evidente como un cáncer está representando el momento de la juventud, el momento primaveral, el momento que te permite abrirte al amorío que te va a dar un lugar y tal vez también te va a dar lugar a la maternidad. Cáncer habla de la maternidad, habla de la nutrición y te vas haciendo uno con nuestro papel natural de mantener a nuestra especie. Es una especie de primavera en la vida. Mientras que un Capricornio es evidentemente el momento de la sabiduría, el momento frío, el momento del invierno, cuando ya todo lo que tú puedas producir lo empiezas a heredar tal cual lo hace un padre. Es el opuesto, Capricornio es el opuesto de Cáncer. Y si Cáncer representa a la madre, Capricornio está representando al padre, pero no en el papel de tu mamá y de tu papá como tan superficialmente se maneja en las redes sociales. Que son las cosas los errores que yo voy a ir sacando de tu cabeza. Estamos hablando de cómo nosotros tomamos este papel de madres y seres que nutrimos a los que amamos, y cuando llegamos a este momento de ser los padres que piensan en el futuro de los que van a venir después. Ni siquiera solamente los que amas, sino todos los que vienen después. Son conceptos arquetípicos mucho más grandes del papá y de la mamá. Lo propio, estaremos hablando de la tumba, que se considera la vuelta al útero en Piscis, o el primer aliento, la primera luz, el no saber que estás aquí y que no eres un apéndice o una extensión de tu madre como lo es Aries. Son estaciones que también lo vemos en la naturaleza.
las 4 estaciones y 12 momentos anuales de los calendarios agrícolas están representados aquí. También están las edades del hombre, ¿no? Hay un curso que voy a ver de ponerlo a YouTube, creo que no lo tengo en YouTube, lo voy a subir. Lo que pasa es que ese curso fue pago, que se llama Las 3 edades del hombre. Entonces vemos que en tu ascendente tú naces y a partir de Capricornio, las últimas casas, estamos hablando a partir de los 70 años aproximadamente, cómo tu mente va cambiando en cada uno de estos ciclos. Y evidentemente hay muchas teorías que sostienen que los ciclos de la vida del hombre se mantienen en 7 años y hay otras de tipo oriental que sostienen que los ciclos del hombre se mantienen en 9 años. Ambos se pueden entender dentro del zodiaco perfectamente. También estos signos representan los principios de la melotesia, que es lo que estábamos viendo hace rato. La relación de un astro con una parte de tu cuerpo y con un órgano vital de tu cuerpo y cómo sanarlo. Porque lo que les mencionaba, hay una planta que está regida por Venus que tú puedes utilizar para sanar un órgano de tu cuerpo que está regido por Venus. Esto se llama la medicina astrológica. Y también implican protección. Los planetas, estas energías, se consideran guardianes, guardianes de lo que te están enseñando, de lo que es su propia energía. Y también son guardianes de distintas regiones del planeta que nosotros conocemos como puntos energéticos. En fin, hay más aspectos que está incluido en la concepción completa de lo que es un signo zodiacal. El número 12, los 12 meses, se fijó en Babilonia tardía, es decir, cuando ya estamos con un pueblo hebreo con mucha fuerza en la historia. Deriva de la duración del trayecto del Sol, que para ese momento se consideraba que era 12 veces más largo que el de la Luna. Esto es otro entendimiento distinto al que veíamos ayer. El Sol, según nuestra concepción, porque el Sol es fijo, pero según nuestra concepción en ese ecuador celeste donde camina el Sol, va a caminar una vez lo que la Luna camina 13 veces en realidad o 12 veces en el zodiaco. Pero nosotros sabemos que no es el Sol. Y conocimientos antiguos, más allá de lo griego, sí concebían que el Sol era fijo, que nosotros estábamos alrededor del Sol. Y se entendía, ¿por qué? Porque se entendía la Luna. La Luna está cercana a nosotros, tenemos influencia directa de la Luna, no puedes evitar sentir el flujo de la Luna, no puedes evitar verlo, es evidente. Y entendemos primero a la Luna, y el momento en que entendemos a la Luna, le sacamos los ciclos de la Luna, recién calculamos al astro rey y decimos, todos estos recorridos de la Luna, que son 12, determinan el recorrido del Sol. Entonces el análisis es al contrario. Entre los griegos, sin embargo, los signos aún eran 11, por lo que les mencionaba, Libra estaba agarrada de las pinzas de Escorpio. Y esto es algo que también es interesante de ver. La precesión de los equinoccios es un fenómeno natural. Los equinoccios no del año, no estoy hablando de los equinoccios del Sol, que dan el equinoccio de marzo y de septiembre, con los solsticios de junio y diciembre. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de los equinoccios que se dan en esta franja celeste. Eso significa que más o menos aproximadamente cada 2000 años, esta franja celeste ha terminado de dar vuelta. Este ejercicio implica que todo nuestro sistema va dando vuelta. El que esto se mueva implica que la Tierra, que tiene un eje natural, ocupe otro espacio, porque ha girado. Pero el hecho de que se mueva de aquí a acá, que se mueva unos graditos, tiene que darse en estos 2000 años o nos destruiríamos. La vida como la conocemos se destruiría, pero provoca cambios muy radicales. Por eso es que las antiguas edificaciones que están hechas con el norte magnético y con determinadas constelaciones como las Pléyades ya no apuntan exactamente a las Pléyades, porque fueron hechas hace 2 eras atrás, durante la era de Tauro, ¿no? Durante la era de Piscis, durante la era de Tauro. Inclusive alguna probablemente se hizo anterior a una era que no concebimos de la manera correcta. La concebimos hasta Tauro porque ahí tenemos historia. Antes de eso, prácticamente somos solamente pueblos recolectores salvajes. Y no podríamos decir que es Géminis porque no es la característica de Géminis.
es otro movimiento que no llegamos a entender. Las eras que conocemos es la era de Tauro, la era de Aries, la era de Piscis, y ahora estamos en proceso de entrar a la era de Acuario, que se da aproximadamente entre 2000 años, pero no es solamente un cálculo matemático, es que el eje de la Tierra evidentemente se mueve. Y este cálculo que se conoce es lo que se llama la precesión de los equinoccios. También se ha calculado a nivel científico que son 13 ciclos o 13 eras, aproximadamente 26.000 años, lo que hace que este eje cambie casi completamente o bruscamente, provocando un desastre que acaba con la vida en el planeta como lo conocemos, lo cual ya ha sucedido. Hasta donde la ciencia nos ha permitido ver y hasta donde hay algunos escritos de tipo gnóstico o tipo hermético o tipo oscuro, esto ha sucedido hasta 5 veces ya, en que la humanidad de ese momento se ha perdido por completo y queda en nuestras realidades de algunas formas. Hay una lectura que yo encontré hace años, hace muchos años, no la puedo encontrar, en la que habla que la primera generación, la primera humanidad destruida, se convirtió en nuestra sangre. Y también habla de que esta humanidad a la que correspondemos va a ser consumida por el fuego. Y hay algunos conocimientos de alta magia que hablan de algo similar. Aquí hay una representación de este camino, de esta eclíptica del Sol, donde van recorriendo los signos y su influencia en la Tierra. Y esto es el zodiaco. La observación de esto, la lectura y el análisis de esto, es en base a lo que establecemos nuestra confianza, nuestro entendimiento, nuestro relacionamiento con estos dioses, con estas energías, con nuestra naturaleza, con nuestro entorno, con nuestro cuerpo, con todo. Y por supuesto, lo que les hablaba hace rato, entrando a lo que no conocemos, los horóscopos y pronósticos, ¿ya? Es similar. Horóscopo viene del griego oro, que significa hora, y escopio, observo, es decir, el punto de zodiaco que mira la hora. Esas fotografías que sacamos a las estrellas en un momento. Un zodiaco es una fotografía de la bóveda celeste en cualquier momento. Un zodiaco natal o carta natal es la fotografía del cielo el instante en el que tú naces, encima del cielo donde tú naces. La geografía es importante. Si no, no se puede determinar tu nacimiento, tu zodiaco correcto. Por extensión, esto se ha convertido en el estudio del tema natal del individuo, de ese momento en el que naces, que habla de estado en el que naces, periodos. No es lo mismo hablar de una generación baby boomer que de una generación millennial. No, y no solamente por lo tecnológico, que yo también pensaba que se trataba de lo tecnológico, es lo astrológico. Lo astrológico determina que los baby boomers, a nivel de nuestro globo terráqueo, hayan sido guerreros. Y la guerra estaba pues en el mundo. No en vano se han dado la Primera y la Segunda Guerra Mundial durante esta época. Los millennials no son de guerra, no lo son. Los X mucho menos, ¿no? Nuestra configuración no va para eso. Nosotros tendemos más a lo existencialista, ¿no? Nos perdemos en aspectos que no nos dejan avanzar de la manera correcta. Es propio de los astros que nos gobiernan. Pero también esto determina religiones. La era de Piscis está marcada por la era del cristianismo. Determina políticas específicas, porque tiempos de hambruna te determinarán otro tipo de acción y de decisión a tiempos de abundancia. Antiguamente, el primer horóscopo en griego, está registrado el año 62 a.C. Es decir, la primera lectura del futuro en base a las estrellas está registrado en lo que tenemos, en lo que ha quedado del año 62 a.C. Y describe lo natal del soberano helenístico Antíoco I Comagene. Se tiene ese documento. Antiguamente el término horóscopo indicaba el cálculo del ascendente. Y hasta hoy esto se mantiene. Cuando te preguntamos, cuando hacemos la carta natal, yo te voy a preguntar tu hora de nacimiento y te voy a preguntar el lugar donde has nacido. Y te voy a decir, necesito calcular tu ascendente. El cálculo correcto de tu ascendente me permite determinar el punto de la fortuna y el punto de Vesta, que es lo que me permite calcular el resto de tu carta natal. De lo contrario, no puedo verte de manera completa, solamente puedo ver la energía del día en el que naciste, que no necesariamente coincide contigo, Ana, de forma precisa. ¿Por qué calculamos el ascendente? Porque el ascendente es cómo nos ven y cómo nos vemos físicamente. Yo soy ascendente Sagitario. Yo soy Capricornio. Capricornio físicamente es una persona muy, muy delgada, muy, muy larga,
pero de alguna manera reducida, porque su regente, Saturno, hace la reducción, ¿no? Entonces podemos hablar de una persona que si bien puede llegar a crecer, no es armoniosa en sus facciones, porque es como un tallito mal nutrido que crece mucho y no se expande de la manera correcta, pero esa no es mi apariencia. La mezcla de mi sol Capricornio con mi ascendente Sagitario hace que yo tenga el, espaldas un poco más amplias, no como las de Sagitario, que son grandes y el cuello también firme, no, porque también soy Capricornio. Entonces es una mezcla de esta plantita que fue creciendo, pero un poco más nutrida. Pero en general los rasgos de mi cuerpo son pues eh, yo soy larga, no soy una persona llena de curvas. Saturno no te da curvas, pero Sagitario te da esta fortaleza de cuerpo y eh, mi cuerpo es fuerte, a pesar de que yo nací con un problema en el riñón que ha definido que tenga problemas en los huesos y otros problemas de tipo de nutrición, yo soy fuerte porque mi ascendente es Sagitario. No puede ser un centauro si no es fuerte. Entonces vean cómo el ascendente determina. Cuando alguien me dice, no señora, de nacimiento yo se lo veo en el péndulo, le digo, ¿a qué te pareces tú? Y voy leyendo los ascendentes posibles hasta encontrar el que realmente se le parece. Y ese es el que me determina tu carta. El término pronóstico, el anterior era horóscopo, pronóstico deriva del griego pronósticos, que significa ciencia de los hechos futuros. No existe ciencia de los hechos futuros, solamente existe una predicción de los hechos futuros. Se origina, el origen de ambos términos es en Mesopotamia entre 1800 y 400 años antes de Cristo. Hay otras variantes u otras definiciones, como la astrología horoscópica o genetriaca, que es la más antigua, es la protoastrología. La astrología universal o católica, que es una de esas contradicciones extrañas de lo prohibido en la Iglesia Católica, pero que sí existen. Y los almanaques o los diarios. Yo me acuerdo que cuando era niña, mi abuela siempre compraba el almanaque Bristol. Siempre lo compraba cada año y lo leía y ella iba tomando muchas decisiones en base al almanaque Bristol. Es un horóscopo. Todo en el almanaque Bristol es enteramente del tipo astrológico y con varios conocimientos mágico-herméticos. Hasta ahora hay el almanaque Bristol. Un horóscopo basado en la posición de los astros al momento del nacimiento de alguien establece pautas de su comportamiento para afrontar lo mejor posible aquello que nos ha sido pronosticado. Tú tienes tendencia al enojo, podemos dirigir tu enojo de esta manera. Tienes tendencia a la depresión, podemos dirigir esto de esta manera porque te vas a deprimir o te vas a enojar. Así estás hecho, pero podemos, con sus contrarios, equilibrarte. Para el cálculo de estos mapas del destino, los astrólogos identificaron 12 loci o casas ocupadas por, cada casa está ocupada por un signo zodiacal, uno que los regenta y uno que lo transita. Toda carta natal tiene 12 casas y en cada casa tiene un signo regente y un signo que lo transita, un signo que está caminando ahí al momento en que tú naces y su regente natural, en el orden que hemos visto, de Aries a Piscis. Esa casa también va a tener un ascendente o una constelación que se halla al oriente durante tu nacimiento. ¿De acuerdo? Este concepto de que se encuentra al oriente durante tu nacimiento nos recuerda lo que hemos visto, que el mundo se concibe que la cabeza está hacia abajo, ¿no? Está al sur, los pies están hacia el norte. Entonces, en ese sentido, el oriente queda a este lado y el ascendente en la carta natal está en este lado, está al lado izquierdo. También cada casa debe tener, bueno, cada zodiaco, cada horóscopo debe presentar una posición recíproca. Recíproca porque quieres aprender astrología, aprende a ver dos cosas al mismo tiempo. Si tú vas a ver una, te perdiste. Tienes que ver una casa con su opuesto, un signo con su opuesto, un, un, un símbolo con las energías opuestas que le van alimentando o le van quitando energía. A estas posiciones recíprocas es a lo que llamamos, en otro lenguaje, en un lenguaje ya astrológico, trígono, cuadratura, sextil, oposición, ¿sí? Son los aspectos que pueden ser favorables o nefastos a los planetas, por tanto, a tu energía. Hoy en día ya no manejamos el término nefasto, porque no hay ninguna energía nefasta. Tendría que haber una energía nefasta junto a una energía de bendición total, y eso no es así. Hay cosas que son más fáciles y hay cosas que son más difíciles. Simplemente eso.
También un horóscopo serio, una carta natal seria, debe tener tu nodo lunar o ese punto de intersección entre la órbita de la luna y la órbita del sol. Estos dos puntos determinan de dónde vienes, inclusive tus vidas pasadas, es muy importante en la astrología kármica, y hacia dónde vas. Y esto es lo que determina el que no importa las decisiones que tomes, no importa lo que tú hagas, vas a llegar a ese punto. Vas a tomar las decisiones que te lleven a ese punto. Está determinado por los nodos lunares, son básicos. Y la fortuna o el símbolo de bienestar y prosperidad, no por lo que significa bienestar y prosperidad. La fortuna deja determinar el resto de tu carta natal, todos los puntos matemáticos o los puntos gravitacionales importantes de una carta, primero, es en base al cálculo de la fortuna, que es enteramente matemático, y también eso te permite encontrar el equilibrio frente a la oscuridad. Su opuesto, repito, no es el infortunio. En la antigüedad, los pronósticos se restringían a leer la suerte de los reinos y de los soberanos. Hubieron dos modelos horoscópicos muy difundidos. El octopos, que era un sistema con 8 subdivisiones u 8 lugares, leído en sentido de las agujas del reloj y descrito por Manilin. Y el dodecatopos, que eran 12 casas que se lee en sentido contrario a las agujas del reloj, de origen helenístico o periodo de difusión de este arte y retomado posteriormente en el Renacimiento, padre de la astrología occidental moderna. Este es el octopos. El octopos. Y esto ha tenido vigencia hasta ya entrado los primeros siglos del cristianismo. Tenemos fotos, imágenes, pinturas de reyes, horóscopos, ¿no? Análisis del nacimiento de reyes en base a este análisis. Y este análisis también se transforma a aspectos mágicos que permitían a los sabios de ese momento hacer la alquimia necesaria para el bienestar de este soberano o de esta persona que estaba en el gobierno. Esto les dejo, son varios cálculos, vean cómo estos diferentes cálculos que iban realizando los sabios de ese momento, da finalmente el horóscopo de cómo le va a ir a esta persona, determinaba inclusive cómo estaban ya cómo se veían las estrellas de este ser, ¿no? Y tenemos inclusive de la suerte, de lo que va a pasar con un pueblo, lo que va a pasar como desgracias y personajes específicos, inclusive también maldiciones o el caso de muertes o lo que se podría considerar como demoníaco. Todo esto se podía analizar mediante este modelo que ha terminado perdiendo vigencia. Para terminar, vamos a ver esto que lo vamos a tocar. No en profundidad, porque merece otro grupo, pero sí vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es la melotesia? La melotesia se origina en Egipto. Se atribuye al rey Nechepso un tratado de iatromatemática de 14 libros que existen, ¿no? En Grecia se difundieron textos pseudopitagóricos sobre medicina astrológica desde el siglo I a.C. ¿Qué características tiene? Es un tipo de medicina que somete las partes del cuerpo y los órganos vitales a la influencia directa de los signos zodiacales. Entre sus variantes está la medicina astrológica, que es lo que tenemos vigente hoy, la astrología terapéutica, que se maneja bastante, sobre todo en redes. Creo que esto es más común, pero también es de lo menos desarrollado en conexión pura con el origen, por si acaso. Así que hay que tener cuidado con eso. Y la iatromatemática, que es la base, es el papá de esto, pero ya no está vigente. Representación del hombre astrológico es una figura constelada, es decir, llevada a las estrellas por signos zodiacales correspondientes a las partes del cuerpo sometidas a los influjos celestes. Esto es un mundo, es enorme. La melotesia o medicina astrológica asigna un planeta o un signo zodiacal a cada parte y órgano del cuerpo, trata las alteraciones físicas y psíquicas del hombre según la disposición de los astros en la bóveda celeste. Esto, menos mal, está tan extendido hoy día que tenemos a todo un Jung, que es un psicólogo, un pensador muy prolijo, muy productivo, muy rico en sus interpretaciones, que es también lo que nos da paso a lo que es la astrología psicológica de hoy.
¿no? Tenemos varios pensadores que entienden que estos influjos tienen efecto en tu mente y por medio de tu mente se somatiza en cuerpos, en enfermedades o en problemas físicos en tu cuerpo. El médico determinaba el día y hora en que el enfermo debía guardar cama, a fin de sintonizarle con el orden cósmico y favorecer su curación. Se observaba la posición y aspecto lunar. Estamos gobernados por la luna. Hizo especial influencia en enfermedades humorales, es decir, tu estado de ánimo, y las inflamaciones. Por supuesto, la luna levanta el agua y la baja. Por tanto, también te hincha o te deshincha. Los signos zodiacales se consideraban benignos o nefastos, se consideraban, hoy no es así. Podían equilibrar o desbaratar las energías y temperamentos vitales. Un ejemplo de ello es Acuario, que cambió muchísimo, por si acaso, ¿ya? No es lo mismo el Acuario de esta época al Acuario de hoy. Acuario antes era caracterizado por la sobreabundancia de agua, por eso está representado por el acuador, aunque es un signo de aire, no es un signo de agua. Y como les voy a mostrar ahora, nada tiene de agua, por si acaso. Se consideraba negativo para la hidropesia. Libra, que también era un signo que estaba en debate si estaba pegado o no a Escorpio, era la expresión de la justa medida y se consideraba nefasto para los partos prematuros o fuera de plazo. De hecho, Libra no es un signo favorable para todo lo que es concepción. Y si tú tienes ahí una Lilith, un Saturno, un Plutón o un Quirón, es probable que no tengas hijos. Para atemperar, porque siempre se ha trabajado en la medicina tradicional, se trabaja con temperatura, para atemperar la influencia de un astro nefasto es caliente, así como la medicina nefasta también es caliente. Para temperarlo, para temperar el efecto del astro sobre un órgano, se prescribían sangrías para aligerar la sangre, hierbas, piedras y infinidad de cosas. Así nace la medicina nativa. Hoy en día, ya sabemos que tenemos 8 planetas y un planetoide. A ver, Plutón es un planetoide, ahora ya no es un planeta. Y ha cambiado. Los regentes, que en astrología oscura vamos a ver al regente actual y al regente antiguo, porque el regente antiguo es mágico. Los regentes también han cambiado. Les voy a enseñar algo que solo yo se los enseño, por si acaso. Acá tenemos la casa 1 y aquí tenemos el ascendente, ¿no? Este es el ascendente y se ven aquí 1, 2, 3. Ahí están las casas determinadas, las 12 casitas. La casa 1 tiene como regente natural, no puedes tener otro signo ahí de tránsito, ¿sí? Pero su regente natural es Aries. Aries es una energía de fuego y es una energía pura de fuego. Aries es fuego puro, por eso son las reacciones de Aries. Aries es el guerrero perfecto y increíblemente los arianos tienen fuego en los ojos. Todos los arianos tienen fuego en los ojos. El signo que le sigue es de tierra, es Tauro, y es el signo puro de tierra. No hay mayor representante de la unión con esta realidad que el taurino. Por eso es que el taurino disfruta de estar asentado, comer, vivir. El taurino es de tierra, es como el toro que se sienta y feliz pastea y no vas a alzar a un toro porque el toro no está listo para que lo alces del piso. Así es un Tauro, tierra pura. Después viene Géminis, que es el signo puro de aire. Géminis tiene una concepción errónea de que es malo y es bueno, de que tiene 2 caras, 2 gemelos, no sé. No es su representación lo que nos tiene que dejar entender a Géminis. Géminis es la representación pura de la razón humana. Y la razón humana tiene una parte que se va a mover dentro de una decisión de lo que creemos que tiene que ser y dentro de una decisión de lo que nos tienta. Así es la razón humana, así funciona. Es la representación pura de aire y de la razón humana. El signo más inteligente es Géminis. Después viene Cáncer, que es el signo puro de agua. No existe otro representante de las subidas y oleadas del agua y de la luna, sus regentes. Los cancerianos cambian cada día, por lo menos, mínimamente, van a cambiar 4 veces al mes, porque se mueven con la luna, se mueven con el agua. Son dignos representantes de la bipolaridad, son puros. A partir de ahí, los elementos que hemos visto que tienen un efecto directo, se empiezan a repetir, pero ya no son puros. Tenemos un Leo, que es fuego, unido con tierra.
porque tierra es el siguiente en el ciclo. Entonces, vas a tener la representación de ese guerrero, rey. Leo no sale a la lucha como lo hace Aries. Leo envía a Aries a que pelee, a conquistar sus tierras, es el rey. Su concepción es completamente distinta y tú vas a poder entender a Leo cuando entiendas que es un fuego tierra. Después tenemos a Virgo, que es una tierra aire, porque el siguiente en el ciclo es aire. Entonces, Virgo tiene como regente a Mercurio. Virgo organiza. No puedes organizar si no te comunicas, no puedes organizar si tu mente no es clara, pero está meramente ligado a la tierra. Y esta característica tierra-aire le da su característica nerviosa a Virgo. Virgo tiende a la neurosis, explicado porque es la unión de dos elementos además contrarios, tierra-aire. Después viene Libra, que es un signo de aire con agua. ¿Y qué rige Libra? Rige las relaciones, rige el enamoramiento, rige la pareja, rige el ver al otro igual que tú. Eso no lo hace aire. Aire es desapegado. Aire aire se pierde, cambia de dirección. No es un signo, no es un elemento amoroso. Es natural que las personas aire tarden en encontrar el amor o sean poliamorosos. Es normal. Pero Libra no. Libra necesita esta conexión de pareja porque es también agua. Es aire con agua. Su pensamiento va hacia lo que es lo emocional. Y ahí tenemos a un Escorpio, mejor explicado no puede ser, que es agua junto con fuego. Esa agua hirviente, urgente, que te lleva a hacer todo como tenga que salir, y aunque no salga bien, bueno, te mueres temporalmente y después renaces y otra vez vuelves a hacer hervir agua. Así es Escorpio, es urgido. Después viene otro fuego, pero mezclado con aire, que es un Sagitario. Sagitario es la representación del centauro, fuego puro. El centauro lanza su flecha y sale tras su flecha y va donde tenga que ir. No puedes razonar con un centauro, porque no son, su naturaleza no es racional. Y sabes, en el fondo, ¿por qué no se puede razonar con un centauro? ¿Por qué no se puede razonar con un Sagitario? Porque ellos buscan la verdad, su verdad, porque es el signo que empieza a unirse a lo divino. Es representación de Quirón, es Quirón hecho estrellas. Entonces tú necesitas encontrar tu propio camino hasta encontrar la divinidad. Y esto es la representación del aire, pero en otra expresión muy distinta a la de Géminis, que es razón humana. Después tenemos a Capricornio, que es tierra, mezclado con agua, lodo. Capricornio es tan parco, es tan depresivo, taciturno y oscuro porque tiene el apego profundo de la tierra con el conflicto profundo del agua. Por eso también es que en realidad estos seres tienden a la soledad, porque sus emociones son casi tan intensas como la de fuego y agua. Están entre los intensos del zodiaco. Después viene Acuario, que es lo que les decía. Acuario originalmente existía y no existía Piscis, o eran juntos. Y hasta hoy muchos de los análisis se hacen entre ellos juntos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el regente de Acuario era Saturno y no existía Urano ni Neptuno, que son los regentes de estas casas. Entonces se le da esta característica de agua, pero no es agua. Acuario es aire mezclado con fuego. Es lo contrario a esta otra energía de Virgo. Y de hecho, Acuario y Virgo no se llevan bien, no son una buena pareja. Y si llegan a trabajar en equipo, pueden producir cosas muy interesantes, pero no tiene que unirlos lo emocional. Si los une lo emocional, son destructivos. Este aire, fuego, es lo que le permite al acuariano ver el futuro, como lo hace este aire ya en estado eh, cercano a la búsqueda de la divinidad, porque a partir de Sagitario buscamos la divinidad, todos estos signos, y tiene el impulso de jalar al resto, pero no en la energía del fuego de guerrero, pero sí es el que te va a molestar, el que va a hinchar, el que va a estar como pulga en la oreja y va a hacer que tu vida se vuelva una tormenta uraniana, o va a insistir como lo hace Saturno, porque sigue siendo su segundo regente,
para que tú le hagas caso y vayas con Acuario a lo desconocido. Son los del futuro, son los que te llevan a nuevas cosas y necesitan este fuego para poder hacerlo y necesitan la visión libre del aire para poder ver el futuro. Y finalmente tenemos al signo más complejo, el más espiritual, el signo de la destrucción de la individualidad y unión con lo divino, el signo del inconsciente colectivo, el signo que te une con las aguas sagradas universales o las aguas sagradas de la creación. Tenemos a Piscis, que es agua junto con aire. Agua junto con aire. Emoción pura. No existe otro signo que sea tan emocional, tan sensible y tan delicado como Piscis, pero viven en la fantasía. Mucho más que Cáncer, que viven en la luna. Mucho más que Escorpio, que viven en su propia realidad. Estos viven en la realidad de todo lo que se perdió, de los recuerdos, de lo que no sucedió, de lo que está muerto, de esas aguas profundas. Ellos viven ahí, no viven acá, no pueden conectar con la realidad. Y su signo opuesto es el más radical o el más neurótico. Esto lo sabemos hoy, con la introducción de estas energías posteriormente reconocidas, que son Plutón, Urano y Neptuno, porque el regente original de Escorpio, por si acaso, era Marte. Entonces, entendemos también esta característica de la edad de Escorpio. De esta naturaleza vamos a ver a partir de ahora todo. Les voy a ir enseñando en detalle qué es ser un Escorpio, a qué puntos puedes llegar y cómo puedes salir antes de hundirte por completo, y vas a entender los signos, los puntos débiles en tu cuerpo, tus ventajas a nivel social, en fin, y por supuesto cómo se comporta en aspectos y todo lo que corresponde a astrología. Hasta aquí la clase introductoria, repito, sobre todo para las personas que me siguen por YouTube. Repito, también les voy a dejar las direcciones y por favor les voy a agradecer que en lo posible lo hagan viral, sin miedo, no necesitan pedirme permiso, compártanlo con todos y así hacemos más amplio las opciones de decisión que cada uno tiene. Gracias por acompañarme. Si tienen algún comentario. Bueno, es un comentario, ¿no? De que técnicamente astrología sí es muy grande, sí tengo entendido que es muy grande, pero escudriñando un poquito más, indagando más hacia fondo, es mucho más grande incluso de lo que ya lo pensaba. Ya había pasado un par de cursillos con usted de astrología, pero aún así es mucho más que eso. Me parece muy interesante, sinceramente, en ese aspecto, y también como menciona, cómo uno podría empezar a desarrollar sus habilidades mágicas con respecto a la astrología. Sinceramente me parece muy interesante y quisiera aprender ello. Muchas gracias, más bien, por compartir este conocimiento con nosotros. Gracias, amor. Y contigo tenemos muchos proyectos porque, bueno, tú eres parte de las artes de Lilith, ¿no? Gracias. Bueno, gracias por estar. Y en breve ya estaré empezando clases en los grupos. Nos encontramos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, maestro. Gracias, amor.